Exactamente. Y respecto a lo que te decía de cómo se expresa la enfermedad coronaria, vos podés, se expresa de tres maneras diferentes, tenés Sí. 33%, 33 y 33. 33% debutan con una muerte súbita, el otro Ujú. 33% te hace un infarto y el otro 33% te hace dolor de pecho. Bien, Un Me tercio y quedo un con, tercio. me quedo con el dolor. bien. Creo que Bueno, Y claro, bueno, por eso es que los que tienen dolor son los que mejor, digamos, de alguna forma son los que mejor la pasan, porque es lo que uno llama el grupo de los agraciados, el otro es un grupo tal cual, Claro. desgraciado, ¿no? tal cual, Si tal cual. de hacer una muerte súbita en una institución hospitalaria, porque fuiste a consultar o porque estás ahí en el hall por otra cosa, etcétera, bueno, por ahí tenés la posibilidad de que te hagan la desfibrilación con el desfibrilador y bueno, es lo que charlábamos el otro día de este libro del chico este de Federico. Sí, que Eh, lo vi, digamos, 1 hora 40, Dieguito y Lucas, que no sé si lo vieron Sí, sí, adentro, lo vimos, lo vimos. este, Sí, 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 una, sí. 1 hora 40 en paro, digamos, sí, o reanimándolo, digamos, una cosa que Sí, 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 sí. O estar increíble. en un lugar con alguien que te hizo los cursos de Diego, por ejemplo, los cursos Sí, de obvio que después tiene los anuncios con cursos, respecto a eso, los Dieguito, que cursos de antes, RC. antes de irnos los va a anunciar. no, bueno, el caso este es muy interesante porque el libro está muy bueno porque cuenta, yo rescato dos cosas de ese libro, cuenta la enfermedad coronaria desde el punto de vista del paciente, él relata un viaje a Europa de 30 días donde todas las mañanas se levantaba con un dolor de pecho tremendo y no le decía a la mujer para no arruinarle el viaje. Ay, por Wow. favor. No lo comunicaba. Y es muy común esto en el enfermo Eso iba a por... decir. Es muy común eso, porque viste, es propio del ser humano cuando alguien se siente mal, es encerrarse en el baño solo, ¿no? Como no decirle nada a nadie, como si en el baño, no sé, estarían, viste, los stents que me van a destapar todas las arterias, no sé. Bueno, Pero eso lo que pensé es cierto, Marcelo. La el libro angina. relata exactamente lo que vos decís. Hay una de las hojas, una de las páginas del libro que dice eso. Me encerré en el baño y me quedé ahí esperando que se me pase. Y nada, se le pasó los 20 minutos y después hacían la excursión del día y en la mitad de la excursión se le decía a la mujer, espera que estoy un poquito cansado y en realidad estaba con Wow. esto. Y ese es otro mensaje que para la gente que el infarto avisa entre 20 a 30 días antes. Son todos, Generalmente, Escuchen, están todos tomando nota. A ver qué pasó hace 30 días. obvio. ¿Qué general, pasó hace 30? generalmente el infarto tiene avisos entre 20 a 30 días antes. Y lo de este chico es de libro, porque él estuvo 30 días en Europa, doliéndole todos los días a la mañana, Ujú. llegó a Argentina, viajó hasta la ciudad de Azul, que es donde él tenía pariente, 300 kilómetros, y esa noche hizo el infarto. O sea, como que le avisó, el cuerpo le avisó, y muy probablemente que si hubiese consultado, no hubiese pasado por todo lo que tuvo que pasar. Pues la verdad Claro. que es un milagro que esté vivo y es una excepción dentro de, digamos, de la estadística de la resucitación cardiopulmonar que haya estado, digamos, en paro 1 hora 40. Sí, sí, sí. Es casi inédito. No, Sí, no, sí, sí. es increíble. De hecho, lo hablábamos con el doctor y bueno, un poco lo que lo salvó es estar con una persona que actuó rápido, Rápido. que era una empleada que él tenía, que cuando él cae desplomado, inicia maniobras de reanimación en el mismo instante Claro, que él cae y bueno, la suerte de que a 1 cuadra había un hospital y bueno, toda esa sucesión de cosas que de alguna forma no podemos llamarlos suerte, lo de tener un hospital a 1 cuadra, sí, pero bueno, que una persona esté capacitada para hacer reanimación cardiopulmonar en el momento y que por lo menos sea esa persona que inmediatamente inicia las maniobras de En el compresión y que local, en ese, azul. sí, y que ese cerebro sigue recibiendo sangre, porque con cada movimiento que uno hace, lo que hace es actuar como ese motor, digamos, suplantar al motor con tus manos. Tus manos en ese momento son el motor que está Claro. permitiendo que esa sangre con oxígeno, lo que le queda de remanente, le siga llegando al cerebro. Bueno, después lo intuban y todo lo que cuenta el libro, pero la verdad que me parece, No sé cuánta de la gente que está conectada, Diego, si nos pueden seguir diciendo cuánta de la gente que está conectada sabe hacer RCP. Porque incluso pasa no, en digamos, creo instituciones, que muchas instituciones de salud, incluso que teniendo personal abocado a la salud, no está tan aceitado. Entonces,
importancia, ¿no? De la reanimación temprana y, como dijiste, reactivar el sistema de emergencia y una serie de pasos que son claves y fundamentales para que después tengan pacientes para que Marcelo los pueda operar, por ejemplo. Si no, Claro, también sí, es obvio, como, obvio. Hay una de las preguntas que pasaron que me parece buena hacerla y que tiene relación con lo de Mirta. Mirta llega a la consulta porque su médico de cabecera, ella le refería que tenía un dolor epigástrico, le dolía Claro, la boca del estómago. Le la dolía la boca famosa del gastritis. estómago y, claro, como una gastritis, y eso fue lo que hizo que su médico la mandara al Mater Dei para que le hicieran los exámenes y descartar de que no tuviera, y en ese contexto hicieron el diagnóstico del síndrome coronario. Una de las preguntas que vi pasar recién era si es más habitual en las mujeres tener este tipo de manifestaciones más atípicas del dolor de pecho que lo que habitualmente uno considera como dolor de pecho, como ese dolor al hombro que irradia al brazo, la típica, ¿no? Que me agarro el corazón, el brazo y se va, o se agarra el brazo. ¿Tiene que ver con algo del sexo? Y después un poco hablar en relación a eso, ¿no? Al dolor a nivel epigástrico. es muy buena la pregunta, es muy buena. Lo primero que hay que decir y hay que explicarle a la gente que hay dolores típicos y dolores atípicos. Los dolores típicos es el dolor típico, el dolor de libro, el ANGOR que está descrito. ANGOR es angina de pecho, es el dolor retroesternal, medioesternal, opresivo. Ahí el paciente te lo refiere de diferentes maneras, te lo refiere, sentí un puño que me estaba apretando atrás del esternón, sentí la pata de un elefante que se paraba arriba de mi pecho, sentí un ardor atrás, etcétera. Bueno, ese es un cuadro típico. Después tenés las manifestaciones atípicas, como puede ser dolor en la mandíbula, dolor en los dientes, ¿sí? Eh, Bien, el dolor es así como vos decís, las mujeres tienen por ahí una manifestación o tienen manifestaciones más atípicas que los hombres, no se ven tantos cuadros típicos, pero el dolor epigástrico también se puede ver en los hombres, y el bien, dolor epigástrico se produce porque el corazón está apoyado sobre el diafragma. Claro. El claro. diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Sí, Entonces, sí. es lo que se llama en medicina un dolor referido. Como el corazón está apoyado sobre el diafragma, cuando la arteria comprometida es la que va a dar sangre a la cara inferior del corazón, al talón Ujú. del corazón, da un cuadro epigástrico. Cuando yo hacía cirugía general, yo hice 5 años de cirugía general y después hice 4 de cardíaca. Cuando yo hacía, lo cuento desde el cirujano general, cuando yo hacía cirugía general, y no era común, pero era una de las cosas que descartábamos antes de llevar a un paciente por una colecistitis aguda a quirófano para sacarle la vesícula, El nosotros electro, El digamos electro. el electro, obvio. siempre. Damos el electro Ah, para descartar un infarto, porque son zonas de frontera, ¿no? El epigastrio, que es, para que la gente lo entienda, es lo que se llama comúnmente la boca del estómago. ujú. Eh, Vos ahí podés tener, digamos, alarmas, Diagnósticos diferenciales. O... exactamente, dolores de diferentes órganos, como puede ser una pancreatitis aguda, como puede ser un infarto agudo de un, es- miocardio, un como espasmo esofágico, algo menos. o algo en el estómago. Eso es lo que en medicina se llama diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, Claro. el médico va haciendo un algoritmo diagnóstico, le pedís un laboratorio, ahí si la milasa viene alta es muy probable que sea una pancreatitis, con electro normal, si el Sí. electro está alterado, bueno, los médicos ahí vamos, Ahí eh, comienza, Doc, ahí comienza el arte de la medicina, ¿no? El Y comienza el juego, empezar a dice. digamos, pero creo que es lo más lindo que tiene la medicina de poder, de alguna manera, empezar a pensar qué es lo que está pasando, porque a veces cuando uno pierde un poco el sentido de las cosas y deja como, bueno, si no es esto, y está bueno este trabajo, ¿no? De ir desglosando, de ir sacando, bueno, este síntoma puede ser esto, puede ser aquello, tengo que buscar por acá, y si esto no da, puede ser esta otra cosa. Me parece que lo más lindo que tiene la medicina es eso, ese arte de ir como desmenuzando hasta llegar a lo que posiblemente está pasando, ¿no? Diego lo ve también en la terapia intensiva, ese es el mayor arte que ustedes tienen,
de buscar qué es lo que está pasando. A veces te llegan pacientes Sí, en sí, sí. cuadros Recién súper complejos yo los escuchaba y hay algo que yo siempre hablo con los residentes y con todo mi equipo de trabajo, es que si vos lo sospechás, descartalo, ¿no? O sea, claro, hacemos este algoritmo de descarte, descarte, descarte. Ahora, viene alguien con un dolor por acá, ¿no? Que si le radióse la mandíbula, como decía Marcelo, la boca del estómago, el brazo derecho, el brazo izquierdo, en la espalda. Y bueno, no sé, tengo que descartar. Empecemos con el algoritmo de diagnóstico, empezamos con el electrocardiograma, hacemos una placa de tórax, y tal bueno, cual. y enzimas cardíacas, y así vamos a ir descartando amilasa, bueno, vas descartando para ver qué de todos los órganos que vos tenés por acá es el causante de este dolor, lo que está generando. Entonces vamos a ir descartando. Y esto es algo fundamental para los que están iniciándose en la medicina o los que son residentes que nos están escuchando, es si lo sospechás, descartarlo, ¿no? Esto es algo que a mí me ayudó mucho en la práctica médica, sobre todo en la terapia intensiva, y me acabo de dar cuenta que estoy rodeado de todos cirujanos hoy, ¿no? O sea, son todos Hoy cirujanos sí, acá. hoy Te todo. tenemos Hoy, rodeado. hoy estás Así rodeado, hoy estás que, rodeado. pero bueno, un Cada uno placer trabajar siempre con un equipo de trabajo en su área, pero multidisciplinario. sí, ¿Viste? todo cirujano. Ese es el motivo por el Pero cual sabemos que las interconsultas de Diego llegan siempre, porque si lo sospechan, lo descartan. Claro, exacto, exacto. sí, es No, y verdad, es verdad. una cosa importante que, digamos, para comunicar es que hace bastante daño cuando el paciente le da una interpretación al dolor y en base a eso toma una decisión. O sea, Claro. tiene un dolor Tal epigástrico cual, tal y esto cual. lo dice el libro de este muchacho y él dice que él lo refería que era un ardor, entonces iba y compraba algo porque pensaba que era acidez. Entonces, y está en relación, Diego, con lo que vos decís, ¿viste? De esto de hacer el algoritmo médico. O sea, si vos tenés un dolor, tenés que consultar al médico. Y no tenés que consultar o googlear al doctor Google, ¿viste? Porque Tal cual. es muy probable que no sepas interpretar lo que te dice la computadora. O por ahí, imagínate, vos pones dolor epigástrico y nada, y te empieza a hablar de malestares gastrointestinales. Y Seguro es dice tumor también. Seguro Tal cual. dice Sí, tumor. igual creo que lo que más tenemos que transmitirle a la gente también en esto es ver los contextos, digamos. Si vos este dolor no lo tuviste nunca y de golpe te aparece un dolor epigástrico que nunca en tu vida lo habías tenido, tomas mate, café, no sé lo que sea, y nunca tuviste un dolor, es muy poco probable de que de manera súbita aparezca un dolor y que tenga que, por ejemplo, sea una gastritis. Porque todos esos procesos son más crónicos, van mostrando algunos indicios como más sutiles, y después medio que se instala. Pero si te aparece de forma súbita y es constante, día tras día, o va y viene, ahí hay que sospechar y hay que ir a la consulta. Porque claramente uno puede pensar que no es nada, digamos, bueno, me duele un poco la boca del estómago, pero si apareció de golpe, se repite, no te sentís bien, ahí es cuando sí o sí hay que ir a la consulta. Y también Y hacer se un ven poco el mea culpa a otros. los médicos, y también hacer un poco la mea culpa a los médicos de no tomar los cuadros como uno le llega un cuadro con un dolor epigástrico y pensar rápidamente, no, bueno, es una gastritis. Por ahí tomarse Claro, el tiempo de hacer un buen examen clínico, totalmente. hacer un electro a esa persona que se está Sí, llegando siempre con ese que síntoma como para descartar, porque a veces puede pasar, que uno subestima, ¿no?, ajustado, a la persona. ajustado al equipo de salud que tenemos, al lugar donde estamos, a los recursos que tenemos. Por suerte creo que hoy tenemos la posibilidad de la videollamada, de la telemedicina, que eso también acercó muchas cosas, y agregado también esto de suponer, cuántas veces yo también escucho muchísimas veces de vengo de 4 o 5 años de sangrado y siempre creo que son mis hemorroides, por ejemplo, y no es la enfermedad hemorroidal en este caso el que tiene el sangrado, y empezamos a desmenuzar y pueden haber pólipos, divertículos, un montón de otras cosas, ni hablar de tumores, pero siempre se lo atribuimos y creo que ahí interviene esto de los sesgos cognitivos cuando preferimos, digamos, creer de que esto es por otra cosa, además de lo que nos dijo Google, sino que además al no afrontar la posibilidad de que sea un dolor de pecho, para ir a ver a Marcelo, que no sea Es un algo mecanismo de defensa, de neurológico. alguna forma, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Tratamos de minimizar lo que nos da miedo de que sea algo malo a largo plazo. Pero creo que como mensaje está bueno que si hay algo que nos está pasando, que no es común, consultemos, porque seguramente lo podamos resolver y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza o cosas que por ahí podríamos haber controlado si son agarradas a tiempo, ¿no? Lo que siempre decimos. Y otra cosa, Lucas, ya que tocaste el tema que me parece muy importante, sobre todo para nosotros como médicos, es el mensajito de WhatsApp. ¿Viste? Que te cae a nosotros como médicos un domingo a las 9 de la noche
dicen, che, me duele tal cosa, un amigo, un Ujú. conocido, y, y uno, digamos, tiene pocas, o sea, tenés el arma del interrogatorio y tenés pocas armas para evacuar una consulta, porque en realidad te están llamando para quedarse tranquilos, para no agarrar el auto e ir a la Tal guardia. cual. Están, digamos, haciéndote una transferencia de responsabilidad, como tirándote la pelota para que vos le digas, no, anda tranquilo mañana. Y uno puede tener un problema legal importante por una cosa. Yo me tomo muy serio estas cosas del llamadito, nunca lo minimizo, y muchas Ujú. veces esa ida y vuelta con mensaje, lo llamo, agarro el teléfono, Yo a ver, también. Y Sí, mensaje al otro día de cómo estás, que, viste, tenemos un vínculo, tenemos un compromiso, y por más de que no querramos asumir ese, viste, saber al otro día cómo está, cómo te fue, tomaste, le dije, viste, es difícil, y yo tengo una anécdota que la cuento en un minuto porque no le quiero robar tiempo a Marcelo, pero no, no, ahora me acabo de acordar de que una vez estaba en la residencia y una instrumentadora, viste que nosotros nos llevamos con el equipo, los tres son cirujanos, así que me van a entender, y el resto del equipo, les instrumentadores todo el tiempo nos escribimos y vamos y venimos. Me dijo, mi papá se siente mal, parece que tiene una bronquitis, tiene mucho moco y tos, ¿qué le doy para bronquitis? Y a mí me había quedado como que en alguna cirugía nos había contado que era EPOC, entonces como que tenía algunos problemas cardiovasculares. Yo, viste, cuando estaba ahí a punto de decirle, mira, una CEMUC, hacerle vapor, y después le dije, ¿por qué no lo traes a la guardia? claro. El suceso de la que estaba haciendo un infarto, él hizo el infarto completo, se terminó de infartar, hizo el paro y lamentablemente falleció en la guardia a los 35 minutos de que me había mandado el mensaje inicial. Y ahí me acuerdo ahora y me pongo la piel de gallina, pensaba en la importancia De por darle ahí yo importancia. era, la importancia de lo que decimos, de lo que contamos, de ser el referente, tal vez el pilar de esa persona que me escribió con total confianza y desesperación porque estaba preocupada. Viste, qué importante, ¿no? sí, Esa, yo creo que, y es muy bueno el tema que estamos hablando, creo que tenemos que empezar a entender de que la comunicación como la conocíamos antes cambió. Creo que la comunicación hoy se volvió muchísimo más fluida entre todos los sectores, pacientes, médicos, instituciones, estamos todo el tiempo conectados. Y entonces creo que esto que dice el doctor Naim es importante porque creo que hay que tomarlo con la responsabilidad de lo que tiene. El mensajito tirado, a mí el otro día también me pasó con una persona que hace mucho tiempo que no veo y que no tengo relación, me manda un audio describiéndome qué era lo que, lo que le estaba pasando, y claramente mi consejo fue: tenés que ir a consultar, digamos, como que él pretendía que yo tratara de... Y, digamos, todo lo que me relataba necesitaba un examen clínico, necesitaba imágenes, necesitaba que lo vieran, hacía mucho tiempo que no iba a consulta. Entonces creo que, digamos, insisto, la comunicación cambió, hay una herramienta que nos pone en contacto directo con la persona que estamos atendiendo y con gente que nos va a consultar, y creo que como, digamos, como responsables de esto, si ante la mínima duda de que algo pueda pasar hay que llamar, o ante la mínima duda sí, referirlo enseguida a un centro para que lo evalúen y descarten, digamos, porque a veces la telemedicina es muy buena para muchísimas muchas cosas, cosas. pero para otras, para diagnóstico y para poder ver lo que está pasando, lamentablemente eso no lo va a suplir nunca el hecho de tener a la persona enfrente, poder ver color, poder ver Por- movimiento, como...